ventilador. Del derecho al hecho. ¿Cómo se garantiza un parto respetado? Hasta ayer se conmemoró la Semana del Parto Respetado, pero a pesar de la ley que garantiza derechos, muchas mujeres siguen sin acceso real a un parto digno y respetuoso. ¿Qué implica realmente parir con respeto en el sistema de salud actual? Y además, crisis en el reciclaje, la caída de los precios y su impacto en los cartoneros. La caída del valor del cartón y otros materiales, sumada a la disminución del consumo en hogares, está afectando gravemente a los cartoneros y recicladores. Las cooperativas enfrentan una creciente inestabilidad económica. ¿Cómo puede el sector adaptarse a este panorama? Hoy se enciende el ventilador. Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos a El Ventilador. Bueno, el otoño ha llegado, señoras y señores, ¿no? Ha bajado la temperatura, las hojas se han caído, ha aparecido alguna lloviznita, han aparecido tardes otoñales con ese sol muy bonito para comer girasol o mandarina. Lo cierto es que... Sí, hoy, viste, viene así. El otoño nos pone así. ¿Girasol o team mandarina? Girasol. Ah, bueno. Yo también girasol. Girasol. ¿Ustedes? Sin cáscara, girasol sin ¿Girasol? cáscara. Mandarina. No, mandarina al Girar, porque Girar tenía la manía de... Girar sol. Robar mandarinas en Villurquiza, me dijeron. Bueno, ustedes será que Ya robaban prescribió, girasol. Javier. Hay una ley popular. Ya prescribió. Hasta 12 mandarinas se pueden tomar. Pero 12 es un montón. El delito 12. comienza en el 13. Claro. Bueno. Es para probarlas. Tenemos muchísima información hoy para compartir, también temas interesantísimos para debatir en este sentido, tal cual lo anunciábamos con el informe de nuestro programa en la voz de nuestro querido Nacho Grunbaum, que está además como panelista hoy en esta noche de El Ventilador. Bueno, una semana que también ha tenido repercusiones políticas con lo que ha pasado en Buenos Aires y demás. Se empieza a mover el clima electoral en un año de elecciones intermedias o de medio término. Me voy para este lado. Hola, Cori, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Cori. Me voy con Vale, porque... Tema IOSPER, sigue dando que hablar. Finaliza la intervención, señoras y señores, en el marco de la creación del OSER y huelga de hambre de una persona y demás. Es como, faltan 20 días nada más, el 10 de junio se cumplen los 6 meses, así que bueno, es como que todo contrarreloj. Hubo distintas instancias. Se trató, primero se presentaron en el Senado, estuvieron los interventores, después fue el turno de los gremios y hoy estuvieron FEMER, la Federación Médica, el colegio de farmacéuticos. Bueno, básicamente presentaron cuáles son sus propuestas, qué es lo que tendrían que cambiar. Mientras tanto, bueno, afuera se está armando una movilización que se va a realizar mañana. ACMER es la intersindical quien la organiza. ACMER llamó a un paro. Desde el Consejo de Educación indicaron que si los docentes hacen paro, como se venía haciendo hasta ahora, se les va a descontar el día, por supuesto. Entre medio hay una huelga de hambre, personas que están en contra de la disolución de IOSPER y de la creación de Con una cara referente de la docencia y el deporte, como es Tomás Caíno. Exactamente. ¿No? Pero bueno, básicamente lo que pasó ahora a último momento, estuvo hablando Troncoso, referente de trabajo. Y bueno, se están trabajando, digamos, las distintas áreas y se tomaron algunas recomendaciones en estas 3 instancias que hubo, ¿no? Una de las cuestiones que garantizan desde el gobierno que el proyecto de ley de OSER va a prohibir la privatización de la obra social. Es decir, que bueno, da continuidad a la solidaridad del sistema prestacional y de las delegaciones. El servicio y las prestaciones serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos, y una cuestión que trae ingreso igual aporte correspondiente, ¿no? Exacto, y una cosa que hacía mucho ruido, que se consultaba mucho, que iba a pasar con el grupo familiar. Va a estar incluido el grupo familiar. Se va a mantener el aporte del 3%, sin riesgo de incremento, garantizan esto. Y bueno, la nueva obra social será un ente del sistema público, esta cuestión de la privatización. Sí. Bueno, y el tema de los sindicatos, que estarán representados con 2 vocales en el Consejo Directivo,
eso algo ya se había planteado, pero bueno, hablábamos con Ezequiel que también... Sí. Le quiero preguntar en sentido, vale, a Ezequiel, que también es un tipo que se mueve en la arena política y estas cuestiones tienen por ahí... Orillando la arena. Bueno, orillando el Gualeyán, como dice la canción entrerriana. También de manejo político y de gestiones, de reuniones, de acuerdos y demás. Hoy no recuerdo qué sector, pasamos una nota en el noticiero que decía, esto al margen de lo que nosotros escuchamos, que ya está todo arreglado, y que estamos reclamando igual, dice, pero hay rumores que ya está todo acordado. Hay rumores de que Hay rumores fuertes. pero si querés, solo en una línea para decir qué es lo que tiene que pasar para que se convierta en ley. Primero tiene que tener esta media sanción en la Cámara de Senadores, que es el lugar en donde el oficialismo, que Juntos por Entre Ríos, tiene minoría, tiene un senador menos que el Partido Justicialista. El Senado tiene 17 senadores, uno por cada uno de los departamentos de la provincia, uno menos es lo que tiene Juntos. Entonces, se necesita necesariamente, o el oficialismo necesita necesariamente, un peronista o un senador o senadora del bloque PJ, o que vote su proyecto, o que eventualmente se retire. Y ¿cómo eso, están esos teléfonos? Y eso haga que haya un empate y tenga que desempatar la vicegobernadora. Bueno, esto que traté de explicar, espero se haya entendido, es lo que da y lo que motiva todos estos rumores que vos referís. Valía la aclaración, porque se ha comentado, incluso protagonistas de esta discusión, que decían, bueno... Después en la Cámara de Diputados, ahí ya esta negociación merma, porque el oficialismo tiene una mayoría. Claro. Hoy estuve en la audiencia que daba justamente Valeria. Lo primero que me llamó la atención ahí en el Senado, que la Federación Médica dijera que están a favor, con las modificaciones que ya ahora a la tarde adelantó el ministro Troncoso. Pero ahí yo noté que algunas senadoras del bloque del justicialismo, vos te das cuenta cuando tienen un espíritu en la pregunta, cuando son críticos o cuando quieren tirar un centro. La semana pasada contaba lo del doctor Martín Oliva, presidente del bloque, tiró centros. Y hoy yo noté que la senadora Nancy Miranda tiró centros, en el buen sentido de la palabra, porque ella dijo, si se tienen en cuenta esas consideraciones de mejorar el proyecto, dijo, bueno, dejando abierto como que ella por lo menos tiene expectativa de que puede pasar algo a favor del proyecto. ¿Vale? ¿Un dato más? Sí, esto lo que hablan es de que se va a continuar la intervención y se va a hacer uso de un vacío legal, digamos, porque en realidad no se decía que no se podía continuar la intervención, se decía que se terminaba los 6 meses y nada más. Se va a hacer uso de ese vacío legal y se va a continuar para seguir trabajando justamente en todos estos puntos, como un poco como para limar un poquito ¿Quién pidió que siguiera la intervención hoy? La FEMER. Hasta que esto se termine de limar, de mejorar en el Senado. Era una de las posibilidades, ¿no? La posibilidad pero que lo pidan los prestadores, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, mientras tanto, hay que decirlo que también la atención en el IOSPER continúa siendo un caos. Puertas adentro, empleados, y dice que la atención son muchísimas las demoras, no está haciendo nada. Tienen duda, incertidumbre en el laburo, y también hay falta de colaboración de los propios trabajadores. Lo he vivido como afiliado del IOSPER, que tengo remedios crónicos, hay como que bajan los brazos. No sé si es lo más aconsejable, pero bueno, está pasando en algunos sectores. ¿Qué creen que puede, y cierro el tema, mañana va a ser masiva la concurrencia? ¿Qué es lo que piensan respecto del anterior? Si tenemos en cuenta que algunas, las previas que fueron o medianamente espontáneas y fueron bastante... no masivas, pero sí con bastante gente, está organizada, mañana organizado con gente de toda la provincia va a ser más importante. Ok, me quedo de este lado, sigo con Ezequiel en este caso, porque, bueno, hablando de arena política en este caso, ¿qué pasó con Libra? Hola. ¿Qué pasó con Libra, el CryptoGate? Bueno, casi que podría empezar, ¿te acordás? El otro día hablamos del tema y empezaba así. Recordemos el 14 de febrero, cuando muchos estaban brindando con un champán en una cena romántica, el presidente Javier Milei tuiteaba o liberaba un tuit con un link para invertir en una meme coin o en una Pónganla acá que va a explotar. Acá se eleva como se elevan las cosas.
usando palabras del presidente, la República Argentina. Bueno, esto derivó toda una cuestión que, por un lado, está investigando la justicia, mal que mal. ¿Qué es lo que va a continuar ahora? Ahí está la jueza Servini de Cubría y continúa esa investigación. Pero además había otro organismo que se llamaba UTI, Unidad de Tareas de Investigación, que es la que fue disuelta hoy. Yo tenía acá, me hice un apunte, se lo tendría que haber dado a Nacho, que sabe más de locución, porque es medio un trabalengua, porque es: el gobierno eliminó la unidad investigadora creada por el gobierno para investigar al gobierno y dio por cerrado el caso en el que el gobierno iba a investigar si estaba involucrado el gobierno. Eso en locución son los trabalenguas que se usan, ¿no? Para Entonces, aflojar. No es una buena señal que se haya eliminado esta unidad de investigación, pero la verdad es que expectativa respecto de que el ministro Cunio Libarona o el Ministerio de Justicia traiga luz o eche luz sobre la criptoestafa o el criptogate, la verdad que tampoco había. Lo que sí resta, me parece interesante ahora, por un lado la justicia y por el otro lado a ver si finalmente pueden ser interpelados, como fue el jefe de gabinete, por lo menos el ministro de Justicia, Cunio Libarona, y el ministro de Economía. Es que hay que ser muy inocente para creer en esa, digamos, cuestión. ¿En cuál? Que el gobierno investiga el propio gobierno, o sea, que Cunio Libarona investigue a Milei, que es su superior jerárquico de algún modo, es decir, ¿cuándo se ha visto que el poder ejecutivo funciona en términos de investigación? Acá hay tareas que le corresponden a la justicia y son indelegables. La justicia tiene que cumplir el rol y no lo debe hacer mal que mal, sino que debe hacerlo como corresponde. Y eso también ocurre en el tema anterior que estaban tocando, que era IOSPER o ahora devenido ENOCER. Es decir, si hubo una cuestión en la cual la justicia falló, esto se debe corregir porque luego seguimos hablando de cambios de maquillaje y yo insisto, no estoy entendiendo cuáles son las modificaciones. Si no se modifica la solidaridad, si no se modifican un montón de cuestiones, en definitiva, ¿qué es lo que se está modificando? No se está modificando nada. La orgánica, quizás. No, sí, a ver, los mecanismos de control. El control de los fondos el control de los fondos se está cambiando. Se está cambiando, bueno, ¿en cómo? ¿Quién consiste? ¿Quién lo va a controlar al que administra o al que va a meter mano en esos fondos? Volvemos a lo mismo, es decir, un poder administrativo, una administración o un gobierno que controla un gobierno dentro de un gobierno, la verdad, no le veo mucha... No veo el paralelismo entre los dos casos, pero... Me reía, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Perdón, no, porque veía las imágenes y le veía a Julio Cobos, a Menem, y me acuerdo de que se vayan todos y decir los mismos nombres, ¿no? ¿Por qué hacía Cobos? Bueno, con respecto de Libra, lo que más les preocupa al gobierno, más allá de esto que le copió al kirchnerismo o al macrismo de crear comisiones investigadoras para no investigar nada, porque ponen a gente... Porque ponen a gente de su propio palo, Laura Alonso, o dirigentes del kirchnerismo. Entonces, eso no iba a causar mayor novedad. Lo planteaba en ese sentido, por eso decía que creo que la justicia tiene que y el otro elemento, que es la pata política, que a mí sí me parece importante, que es el poder legislativo. Lo que más le preocupa al gobierno de Milei es la denuncia que hay de los afectados en Estados Unidos, en la justicia de Estados Unidos y en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eso van en serio esas denuncias. Y ya avanzaron y están pidiendo documentación. Ahí es donde está complicado el tema. La interpelación a la hermana del presidente. Bueno, pero eso es en la legislatura. Claro, pero es en el barullo político, pero las de Estados Unidos, eso la justicia se juega de verdad. Llama la atención que después de las elecciones porteñas anuncian esto, no es casualidad, ¿no? ¿Qué casualidad? No es casualidad, Quedó ¿no? el viernes ahí ganamos, que dicho sea paso, ganó la Libertad Avanza. Por eso, ganamos, mandamos, dijeron los muchachos. Pero el eslogan, digo, de libertad, viva la libertad, y la libertad del análisis, la libertad de la investigación. Ahí sí usamos la casta, hacemos movimiento, el tema de la ficha limpia también. Usamos como para que no se sancione, porque quizás también tengamos después que dar cuentas en algunas cuestiones en la justicia. Qué tema político interesante, pensando más cerca de octubre, ¿no? Lo que pasó en las elecciones en Cava, ¿no? Con este mapa político de la caída del PRO,
del avance, porque también fueron 3 puntos ahí con el PJ, con la figura de Santoro. Bueno, ¿qué va a pasar en provincia? Esper festejamos diciendo, ahora en provincia yo voy a ganar, si vamos todos juntos. Bueno, se armó un despiole, vamos a ver qué pasa, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es la cantidad de gente que no fue a votar. Sí, tremendo, ¿no? Eso, y en todas las elecciones. No llegó al 50 al final, ¿no? Por ciento. Mucha estaba inundada también, ¿no? ¿Cómo? Mucha gente inundada también, ¿no? Sí, también. Sí, la verdad que era el panorama dramático. Yo estuve justo este fin de semana en Buenos Aires y fue terrible. La gente lo que menos estaba pensando, sinceramente, era en ir a votar y mucho menos por las candidaturas que se disputaban. Digamos que si bien para la arena política tal vez es importante, pero para el ciudadano o ciudadana de a pie muchas veces como que el drama pasa por otro lado. Pasa que definen cosas, claramente. Fíjate vos. Definen cosas estadísticamente. No comparto, no comparto. Pero en otros años ha bajado mucho el porcentaje. Eso es lo que iba a decir, viene descendiendo la participación ciudadana. Sí, en todas. Y la diferencia entre el primero y el segundo tampoco está. Pero aparte en elecciones para 3 puntos. Aparte eran elecciones para elegir, haciendo un paralelismo, concejales. Sí, claro. O sea, sí, pero no te olvides que Javier, que el candidato principal es el vocero del presidente de la Nación. Bueno, sí, por eso. ¿Vieron que salió, rompió la veda y se cantó su propio voto? Un despiole pasó. ¿Sabés cómo le interpela a alguien en San José, Feliciano? ¿A qué concejal eligen en No le interpela, Cava, pero le define. No sé, no comparto. Es un país nacionalizado, no es un país nacionalizado. Y gana una fuerza que se pone directamente en contra de, por ejemplo, mejorar las rutas, mejorar las calles, la infraestructura y la obra pública no están en su agenda. Y bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, después viene para abajo. Una lectura quizás que sirva para el interior es primero el candidato, o los candidatos eran, uno de la candidata a los Penatos era Macri y el candidato a Adorni era Milei o quien lo apoyaba, y después cómo se van a empezar a configurar las alianzas, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en la nuestra, y empieza a tallar, y los teléfonos empezaron a movilizarse desde el lunes a la mañana. No es una elección cualquiera. Un solo comentario. Dale, Nacho, salió un video de Macri hecho con inteligencia artificial que también lo compartió toda la Libertad Avanza en el día de las elecciones, en Twitter, que bueno, no están reguladas del todo las redes, pero eso también genera como ahí ensucia un poco, ¿no? La arena. Y nos hace pensar en lo que viene parecido. ¿Cómo? No, y puede ser, es un prolegómeno lo que puede pasar en las próximas elecciones. Sin duda. Tengo que cerrar y me vengo para el lado de Javier, una noticia tristísima de último momento, Javier. Exactamente, hace un rato nada más, 19:30, se produjo una colisión fatal en la localidad de San Salvador, ahí estamos viendo las imágenes, donde un camión, un Mercedes-Benz, por circunstancias que se investigan, aparentemente arrolló a un chiquito de 5 años que estaba cruzando la calle. Está trabajando en estos momentos la policía, la justicia, murió el chiquito y ha sido demorado preventivamente el camionero hasta tanto se aclare cómo sucedió el hecho. No hay muchos testigos, era bastante fresca el cierre de la jornada, así que bueno, una tragedia que enluta a la localidad de San Salvador, el chiquito integrante de una familia muy conocida en esta localidad y que lamentablemente hace un rato nada más pereció a consecuencia de una colisión fatal. Un camión lo arrolló y lo mató. Agradecemos las imágenes a un medio colega, ¿no? Sí, a Mercurio Noticias de San Salvador. Ok. Hay mensajes ya respecto del tema de Ronda de Noticias. También invitamos a participar respecto de los temas que vamos a tener a continuación en debate. 3435-054-874, nuestra vía de comunicación. La repito, 0343-5054-874. Aparece el graph, ¿no? Sí, ahí está. Bien. Hola, viendo el programa, si hacen esos cambios que son los que hay actualmente en IOSPER, ¿para qué cambiar el IOSPER por OSER? Esto parecía lo que opinaba Corina, ¿no? Eso no es mejorar el proyecto, no hay que cambiar por OSER, hay que seguir con IOSPER y cambiar cosas que tenga que cambiar. Soy Nelly de San Benito, ¿se va a conservar el fondo voluntario en OSER o IOSPER? Gracias. Preguntaba por el tema de lo que... Se mantendría todo igual, toda esa serie de beneficios. Igual que el grupo familiar. Igualmente hay un punto de UPCN que es interesante, que si hay déficit por parte de los referentes de los gremios que vayan a formar parte de la nueva conducción, con su patrimonio deberían responder ante cualquier desaguisado. Porque todos esos 40.000 millones de pesos que dejó como déficit el directorio anterior, lo pagaron los entrerrianos.
Bien. ¿Quién les habla? Y el señor Javier Aragón. Nos vestimos en De Hombres. Una elección muy personal. La Martina, Daniel Hecher, Oxford y Polo. Nuevo local en Cervantes 127. Amé, dirían hoy en redes sociales, esta corbata. Muy, pero muy linda, muy bonita. El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Y para comprar desde cualquier punto del país, visita el sitio web www.betterstore.com. Muy lindas zapatillas, muy cómodas, hermosas que me dieron hoy de Better. Estamos buenísimos con los tiempos, mejor que con la Pinto. Vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, como tengo un Qué par... malo el chiste que fue. No, salió 16 con la Pinto, re bien con auto nuevo. Estamos tan bien que estamos mejor que con la Pinto. Bien. No, lo banco con la ahora Pinto. Te entendí, ahora es te argentino, entendí. no. Bueno. Escuchen, tengo una... Le voy a preguntar a Alicia Glauser si es verdad, porque me dijeron que pasó un camión por Barrio Santa Lucía. ¿Y qué ¿Viste pasó? el que tiene el parlante de difusión? ¿Una bocina? Sí, con un tema que decía: hola a todos, yo soy Aragón. Soy el amigo. Es tan de la real como que en Santa Lucía pasan esas cosas, Santa Lucía. Y le pregunté a Alicia si es cierto eso. Hay que preguntarle. Claro, la responsable ahí ¿Te de estás la... candidateando a algo? ¿Quién? ¿Vos? Yo Hola no, a todos, pero... con el tema de Aragón. Soy Aragón. Alicia no es ella. ¿no? ¿Alicia? Alicia no es. ¿no? Alicia podría Yo le voy a preguntar a candidatearse. Alicia Glauser si escuchó ella en el barrio o no, porque Santa Lucía. Podría ser el eslogan para Alicia. Sí. Y la música de fondo. Mirá cómo le esquiva. No la pone Alicia. Soy ¿quién el era? capo de Santa Lucía. ¿Pero quién era fuerte en Santa Lucía? ¿Alicia? Por eso. Bueno, Es para un chiste, Alicia, quédate tranquila que Aragón no se va a candidatear nada ahí en el barrio. Porque seguro manda mensaje, Alicia. ¿Es cierto eso? Bueno, nos vamos a la pausa, nos ponemos serios porque el próximo bloque, uno de los temas que anunciábamos en el informe de comienzo. 21:57, pausa, 10 grados 8 décimos la temperatura, bien otoñal, ya volvemos. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente y ambos reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo, un pacto para ganar. El CAE, el club que querés.
22 horas, 1 minuto en toda la República Argentina, 3435-054874, nuestra vía de comunicación para escucharlos, para leerlos, pueden dejarnos su mensaje. Del derecho al hecho, ¿cómo se garantiza un parto respetado? Es la propuesta de nuestro próximo tema aquí en El Ventilador, en la semana del parto respetado. Informe disparador para abordar la problemática. Del derecho al hecho. ¿Cómo se garantiza un parto respetado? Hasta este lunes se conmemoró en todo el mundo la Semana del Parto Respetado, una oportunidad para volver a poner en foco una deuda persistente, garantizar que el proceso de dar a luz sea verdaderamente respetado. ¿Qué implica ese respeto? Escuchar, acompañar, no imponer. Aunque en Argentina existe desde 2004 una ley que protege los derechos de las personas gestantes, en muchos casos esa norma sigue sin cumplirse. La violencia obstétrica, las decisiones médicas sin consentimiento y la falta de información siguen siendo moneda corriente. Respetar no es solo permitir un parto natural, sino también es aceptar una cesárea, elegir un hospital o priorizar el bienestar físico y emocional de quien da a luz. En tiempos donde se discuten derechos conquistados, hablar de parto respetado es también hablar de acceso, salud pública y autonomía. Recibimos aquí en nuestro estudio a Jimena Ceballos, que es dula, educadora en salud materna de la Regla Cachupán y formada en salud mental perinatal. Jimena, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias. Gracias por venir. Le mando un beso a Anto, que es una conocida que es dula, y vamos, para que les he prevenido, explicar qué significa dula en este ámbito. Porque por ahí van a decir, bueno, ¿qué significa? Sí, las dulas somos sobre todo acompañantes de los procesos de gestación y el momento del parto, del puerperio, del amamantamiento. Algunas harán todas, estarán en todas estas etapas, algunas elegirán alguna en específico. Es un acompañamiento integral, así desde, al menos yo puedo hablar de lo que yo hacía, correcto, de lo que yo hago, sobre todo así, hace un par de años que estoy media retirada como dula. Sostengo el laburo perinatal, pero como dejé de ir a las clínicas básicamente, correcto, a acompañar parto, pero el laburo que a mí me interesaba dar es brindar información, sobre todo, brindar información en cuanto a fisiología, a derechos, en cuanto a necesidad de movimiento, bueno, a mi formación que fui tomando también, y brindar un espacio de escucha, que es lo que a veces falta. Digamos, la dula vino a ocupar un huequito. Eso te iba a preguntar, porque se empezó a hablar mucho en los últimos años, bueno, antes era solamente la partera, claro, y nada más, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en un mundo ideal sería llamar a la partera. Claro. Y que la partera es la que está formada durante 5 años para laburar en todos estos momentos de gestación y de parto y demás. Pero la partera realmente la conocemos sobre el final del embarazo, cuando pasaron un montón de cosas y un montón de meses donde nos suceden muchas cosas y no hay a dónde. Y el importante del post también, ¿no? Totalmente, pero creo que eso vino a ocupar un hueco y fue como accidentalmente que se conoció, que apareció la dula, digamos. Hablando de ponernos en tema, diría nuestro querido profe Lambruschini, buen día, empecemos de cero. ¿Qué entendemos por parto respetado? A mí me gusta pensar, o creo que está bueno detenerse en que tenemos que hablar de respeto. Y eso ya debiera llamarnos la atención, me parece, que exista, como estamos terminando la semana del parto respetado, que exista a nivel mundial la necesidad de que los activistas del parto salgamos a hablar y a preguntarnos y a brindar información respecto del parto y nombrar la palabra respeto, es porque en realidad lo que pasa es que no ha habido respeto. Digamos, hay que como volver y decir, ¿por qué existe una semana del parto respetado a nivel mundial? Para que hablemos pasó así. Que falló el respeto, pasó que faltó, pasó que en vez de respeto hubo maltrato, hubo violencia, hubo falta de información. Entonces, eso me parece que está bueno decir, che, esto hace falta, sucede porque hace falta. Bien. Y el parto respetado, en realidad para mí lo primero que tenemos que decir es que hay que saber que es un parto.
que si buscas en el diccionario es la eyección de un feto, y quienes hemos parido sabemos claramente que es mucho más que eso, nos atraviesa por completo. Entonces hay que entender, primero informarnos qué es el parto y qué proceso es el parto, para decir, bueno, consiste en esto, y lo podemos decir rápidamente a lo mejor, Dale. no sé si hay tiempo. Dale. Y ahí vamos a entender rápidamente cómo se respeta eso o cómo no. Ok. Pero bueno, es un proceso, empezar porque es un proceso fisiológico. Esto quiere decir que sucede naturalmente en nosotras. Entonces, si partimos de la base de que es un proceso fisiológico, como la digestión, por ejemplo, sabemos que lo podemos obstaculizar fácilmente a ese proceso, y que está comandado por algunas hormonas, que hay un montón, pero la principal hormona que comanda el parto es la oxitocina. Y esa oxitocina, para decir dos cosas claras que yo siento así profundamente, que tiene que ser del saber popular. No es que solo lo tenemos que saber las mujeres a lo que sucede acá, o las personas con capacidad de gestar. Entonces, para que la oxitocina, que es la hormona que comanda el parto, fluya en nuestro cuerpo y ese parto suceda, tiene que haber ausencia de adrenalina. Son antagonistas. Nosotros sabemos que la adrenalina, que la conocemos mucho más, sucede cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando nos sentimos inseguras, cuando tenemos frío, cuando estamos alarmadas. Entonces, en esas condiciones no se puede parir. Okay. Es una o la otra. Y también no se puede parir porque esta hormona, digamos, está comandada por nuestro cerebro más arcaico, ¿no? El que compartimos con todos los mamíferos. Más primitivo. Sí, y nuestro neocórtex, ¿no? La parte más de intelectualidad y demás, tiene que estar apagado también en el parto. Entonces, el neocórtex lo vamos a activar con el lenguaje, con las luces. Digo, acá nadie puede parir. Con estas luces, con gente mirando, hablando, este no es un entorno para parir. Tenemos que sentirnos seguras, en intimidad, en confianza, calentitas, en contacto. Bien. Ese es el entorno para parir. Yo creo que si entendemos eso, vamos a decir qué lugar está bueno para parir, qué condiciones son favorables para parir, qué compañía quiero tener para parir. Necesito acompañamiento, necesito información, porque para sentirme segura, ¿qué necesito? Saber qué está pasando, qué me va a pasar, quién va a estar. Okay. Bueno. Bien, me gustó esta intro tremenda. Arranco con Ana, dale Ana. Yo escuchándote, la verdad estaba recordando mis partos y no pasó nada de lo que vos me dijiste. Totalmente. En cuanto al entorno. Sí, obviamente, yo estuve en no, previa. Sobre todo el contexto. Estuve en un sanatorio, había muchas luces, como son los sanatorios, y ¿sabés el recuerdo que tengo de mi primer parto? Era que estaba, porque había un médico pediatra, no sé si ahora todavía se estila, y hablaba con mi ginecólogo de, no me acuerdo si era tómbola, quiniela, o no sé qué cosa, me lo acuerdo todavía. Tremendo. Horrible. Mi pregunta va en relación a la cantidad que estuve buscando datos de la cantidad de cesáreas que hay hoy en día. En general se habla que hay un 10 o 15% de partos que son de alto riesgo y que tendrían que ser eso el número de cesáreas, pero no es así. No. En la cuestión pública, en las instituciones públicas es un 30 y en las privadas 60, 70. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Si es cuestión económica, es que las mujeres o los propios médicos somos más cómodos y quieren programarlo y no que te caiga un domingo. Hay un poco de todo. De ahí de lo que dijiste, dos cosas. Primero, esto que vos decís que te acordás mucho, esto nos pasa a todas. Ninguna mujer se olvida de algunas palabras, de algunos hechos, porque químicamente está programado para que sea así. No me voy a olvidar de algunos hechos. Algunos hechos están medio en laguna, no me acuerdo, pero palabras que nos impactaron y nos hirieron, nos incomodaron, eso está... No se va más. Y eso es un laburo después para también un próximo parto, por ejemplo. Hay mucho para laburar después, porque en general ninguna la pasó bomba, lamentablemente. Y respecto de la tasa de cesárea, sí, la OMS hace muchísimos años nos ha dicho que entre un 10 y un 15 está bien, que eso es más o menos lo que estaremos manejando. Estamos muy por encima de eso. Hay un montón de motivos. Yo creo que uno de los principales es justamente el exceso de intervención innecesaria que hay. Porque cuando les decía hoy de la oxitocina, que si eso fluye el parto va, muchas veces sigue pasando mucho este relato de que, bueno, llegué, me pusieron oxitocina, me rompieron la bolsa. Esas son dos intervenciones que están totalmente desaconsejadas, o
hay que tener buenos motivos y evidencia científica para realizarlos, porque obstaculiza, porque lo que hace es cortar nuestra oxitocina de nuestro propio cuerpo, y con eso se cortan un montón de otras situaciones que venían a favorecer el parto. Entonces, por ejemplo, el típico caso, que pasa muchísimo lamentablemente, entro con contracciones propias, naturales, endógenas, al sanatorio. Me colocan sin demasiada explicación en general o sin ninguna oxitocina para acelerar este proceso y que las contracciones sean más rápidas y el tiempo sea más corto. Lo que sucede es que nosotros estamos preparadas para nuestra oxitocina, que tiene una forma pulsátil, que tiene una forma que es paulatina, que esto lleva horas, y está buenísimo que lleve horas porque es mucho el trabajo que hay que hacer para afinar un cuello, ablandarlo, dilatarlo en los famosos 10 centímetros para que... Eso lleva horas y está muy bien que lleve horas. Y nuestro cuerpo con nuestra oxitocina no está sola, llama a una analgesia y esa llama a la prolactina porque va a venir que amamantar. O sea, pasan cosas. Tremendo, es maravilloso y es una cosita atrás de la otra. Cuando me ponen la oxitocina de afuera, sintética, el medicamento pitocin, por ejemplo, eso se corta. Se corta la propia y se corta todo lo que venía después. Y la oxitocina sintética lo que provoca es que las contracciones sean más seguidas, sean más fuertes, también son más dolorosas, comienzan a ser menos eficaces también. Y lo que sucede ahí también es que para el bebé es mucho impacto. Entonces empieza a haber dificultades, sobre todo respiratorias, no se puede como recomponer de esa situación porque no es la que tendría que haber estado. Y lo que sucede ahí es un denominado sufrimiento fetal, que está bien, y cuando alguien dice sufrimiento fetal, lo correcto, la correcta intervención con ese diagnóstico es una cesárea. Pues sabes que pero es una cesárea fabricada muchas veces por esta intervención que la podríamos haber evitado. Yo con esto sí quiero aclarar que no estoy diciendo que nunca deba inducirse, que nunca deba conducirse, que es cuando ya estoy con oxitocina propia trabajando y la conduzco para el acelero. No digo que esto no deba ocurrir nunca, pero que ocurre mucho más de lo necesario es así. Hay muchísimos mensajes. Mira, dice acá Verónica, dice el segundo llegó tan rápido, dice, y el primero, recuerdo, dice, yo lo que dice, me acuerdo que decían está transversal, dice Verónica, y dice, es re importante el parto respetado, yo pedí que no me rompieran la bolsa porque por ahí las contracciones se hacen más intensas. Sí. Parto respetado igual tiempos de la mamá, sin poner en peligro la salud del bebé, pero básicamente es importante que cada mamá encuentre sus tiempos de respiración, sentirse acompañada por quien la mujer quiera, cuál es la fuerza que se debe hacer para que el bebé pueda nacer. Escribe una... Claro, pero por ejemplo eso, perdón, en un paradigma en el cual una mujer está informada, hizo un curso de preparto, por ejemplo, y demás, porque qué difícil que es saber en ese momento tan especial cuando los derechos de una mujer están siendo vulnerados y mucho más difícil cómo poder hacerlos valer en esa situación en la cual parece que todo el mundo está contra esa mujer. Sí. E incluso ni hablemos, llegado a casos extremos en los cuales ya pasa a la violencia, la cual lamentablemente hoy por hoy, yo soy abogada, estoy en un estudio, todos los meses estoy recibiendo algún caso de violencia obstétrica. ¿Cómo se da la cual eso, parece, Cori? ¿Cómo puede darse una violencia se puede obstétrica? dar o se puede identificar de modo, o sea, en algunos casos la mujer puede no, y los familiares no visibilizar la violencia a través de, qué sé yo, procedimientos, por ejemplo, que no sean correctamente informados y demás. Y en otros casos es literal la violencia. Por ejemplo, bueno, llegado a casos extremos, no sé, voy a decir tal vez una vulgaridad o voy a ser muy coloquial. No te quejes, las piernas te gustó abrirlas y ahora mirá te estás quejando. Bueno, perdón, pero muchas mujeres muchas tenido amigas que nos han contado las barbaridades y los horrores que aún hoy siguen aconteciendo. ¿Y hay causas lamentablemente en curso, Corina? No puntualmente por violencia obstétrica, es muy difícil, pero sí vinculados por ahí con casos de mala praxis, sí, en esos contextos sí. Un tema interesante también. Sí, vengo para este lado, yo así. Sí, bueno, me retrotraigo a lo que decía Ana, porque es la realidad.
Yo fui mamá en el 2007, tenía 19 años, era muy chica y podría contar un libro de la cantidad de situaciones que fueron violentas. Y que la verdad que no sabía, porque es como dice Corina, tenía 19 años, uno por ahí se refleja en lo que vivió la mamá o la abuela y era otra época, otra situación. Entonces pasaron un montón de cosas, desde no permitirme estar acompañada, por ejemplo, a estar en una sala compartida previo a ingresar a la sala de parto y hasta complicaciones posteriores después. Yo te pregunto, ¿por qué pensás que hay tanta diferencia en cuanto a lo que dice la parte de la ley del parto respetado a lo que se hace efectivamente? Y si hay algún tipo de responsabilidad en cuanto a la formación de los profesionales para trabajar no desde el acompañamiento, sino desde el control. Primero una cosa que me quedé pensando ahí, de cuando hablamos de violencia obstétrica, nosotros tenemos una ley maravillosa. La Argentina es ejemplo en otros lugares del mundo por nuestra ley de parto respetado, por la ley de violencia, que la 26485 creo que es, vos lo sabrás mejor, que tipifica también la violencia obstétrica y la define con trato deshumanizado o humillante, abuso de medicalización, en el parto se da muchísimo, y patologización de eventos naturales, muchísimo. O sea, es muy fácil caer en la violencia obstétrica, muy fácil. Yo opino que tiene que ver sobre todo porque se trata de mujeres, y de mujeres y de niños, digamos, dos ciudadanos de segunda, es así. Lamentablemente. Otra cosa muy importante, y vos lo mencionás, es la formación. Hoy hablaba de, bueno, si el mundo funcionara hermoso, nosotros llamaríamos a una partera. Si el mundo fuera el ideal, la dula no existiría porque la partera haría su trabajo, porque es la que está formada para atenderlo. Pero nosotros hoy, a lo mejor, lo más probable en realidad, es que nosotros nos comunicamos con un ginecólogo, con una ginecóloga, con una obstetra. Y esa persona, su formación, es para atender patología de embarazo. Íntegramente, la partera estudia parto, que vamos a pensar normal, con todas las comillas, en términos de salud, y el ginecólogo, la ginecóloga, la obstetra, se forma en patología, en todo lo que puede ir mal. Y nosotras, que la mayoría va a transitar un embarazo en términos de salud y de normalidad, la gran mayoría vamos a tratarnos y a consultar y nos van a controlar, otra vez las comillas, un especialista que está capacitado y formado para buscar lo que puede ir mal, buscarle el pelo al huevo, está formado, tiene mucho miedo, está también lo legal en el medio, también por eso las cesáreas son más, porque es más fácil que te hagan algún juicio por un parto que por una cesárea, porque con una cesárea se supone que cubriste algo. Entonces, y también, bueno, en principio porque somos mujeres, porque está dado vuelta el sistema en cuanto a quién atiende, a quién asiste. Entiendo yo también que no hay voluntad política, porque no es muy difícil hacer bien las cosas. Y no es por falta de recursos, no es que necesitamos un hospital maravilloso y grande, es ganas de hacerlo, en lugares con muy poco presupuesto, pero con un director de un hospital con muchas ganas y bien formado y sobre todo actualizado, porque también es eso, hay que actualizarse. Igualmente no hay nada nuevo. Yo hoy pensaba, la ley 25929, que es preciosa, tiene como un antecedente que es aún más bello, que es del año 84. Yo tenía 6 años ahí, no 46. Hace 40 años la OMS hizo 16 recomendaciones y el título es "El parto no es una enfermedad". Y las recomendaciones, si las leen hoy, es revolucionario hoy. Y además pensemos que para que la OMS largue unas recomendaciones tuvo que haber pasado mucho. Para que diga, no hace falta que las acuesten, hay que permitir el movimiento, después de una cesárea es recomendable un parto, no hace falta rasurar, no hace falta un enema, no hay que romper la bolsa, las cesáreas no pueden ser más del 10%. Hace 40 años que están diciendo esto. Con una población mucho menor, con otro tipo de información, con otra tecnología y demás. ¿Por qué eso de la parturienta tiene que estar acostada? No sé si es un mito, pero siempre se dijo que era para mayor comodidad del médico. Eso salió, las mujeres siempre parimos en paradas, en cuclillas, lo que sea, y siempre ha sido un evento entre mujeres, históricamente. Hubo un momento, creo que era Luis XIV, siglo XVII estamos hablando, que
quería ver parir a alguna de sus cortesanas. Y no sé si habrá sido peticito o qué, pero había que poner, lo veía a través, primero no podían entrar los hombres, entonces era a través de una ventana y la única forma de que él vea era poner una mesa y acostar a las mujeres. Y después, como somos a veces medios tontos los humanos, empezaron a querer las mujeres parir como parían las cortesanas del rey, y eso fue en Francia. Una moda, y después, digamos. Sí, fue una cosa hasta la gravedad atenta contra, o sea, no hay chance de que... Es el doble de esfuerzo. Y las primeras, digamos, la ginecología salió de ahí, con lo cual esto va acá. Esta mujer se acuesta, obviamente que eso está desaconsejado. Ninguna mujer que no lo diga nada, que no le diga, nadie se va a ir a acostar para parir. Claro. ¿Nacho? Sí, pensaba en esto de la distancia que hay a veces entre los médicos, la medicina y la gente, ¿no? Y pensaba que también al parto respetado se lo llama parto humanizado, que me gusta más ese término porque es una cosa absolutamente natural que se hace desde que existe la humanidad. Y a veces encontramos como estas barreras, ¿no? Por ejemplo, los médicos usan terminología, te explican, pero dentro de su léxico que muchas veces está muy lejos de lo que alguien puede llegar a comprender, ¿no? Entonces yo pensaba en esto, que a veces la intervención se hace incluso explicándole en un momento en el que muchas mujeres lo atraviesan solas, que es trascendental y en el que el miedo está ahí. Y yo acompañando a mi pareja en 2 partos, también estaba como muerto de miedo porque uno no sabe qué hacer. Entonces, ¿de qué herramientas? Primero, es fundamental el rol de quien acompañe, ¿no? Sea padre, pareja o amiga, quien más sea. Del curso de preparto, nosotros no... No, claro, pero estando ahí... Más de la información que teníamos con papá del curso de preparto, llegamos al parto con llegás ahí casi mujer, sin herramientas. Queda corto. Es un acompañante ahí medio pasivo, digamos. La pregunta sería de qué nos podemos valer o qué herramientas podemos tener como para poder enfrentar esa situación y no agarrarnos a las piñas con el médico, pero decirle, che, necesito que sea en otro nivel esta comunicación. Sí, totalmente. Información, la información abunda. Vos lees esas recomendaciones de la OMS, lees la ley y ya está. A mí también me parece muy llamativo, porque también se ha impuesto para evitar esto, para evitar que vayamos a pelearnos en el momento donde no hay pelea posible, no vamos a lograr nada ahí, hay que hacerlo antes. Cuando aconsejaba más a las mujeres en este aspecto era hacer preguntas. Y me llamó mucho la atención que todas, cuando yo le decía, bueno, a lo mejor si te dice este laboratorio, puedes preguntarle, ¿y esto es para qué es? ¿Y qué información vas a obtener de acá? ¿Y para qué? Y en general lo que yo me encontraba era, ¿pero yo lo puedo preguntar? Claro, o sea, tenemos como una cosa de andamos siempre pidiendo disculpas, pidiendo permiso bajito. Bueno, hay que hacer preguntas. Hay estas recomendaciones que les decía de la OMS, dicen, tienen que los hospitales mostrar las tasas de cesárea que manejan, por ejemplo, debiera ser información pública. Y uno podría preguntarle a la ginecóloga o a la partera, bueno, ¿cómo te manejas con esto? ¿Qué opinas de la rotura de bolsa? Claro. ¿Qué posiciones? Poder preguntar y poder elegir. Hay textos de procedimientos desde hace 30 años a la fecha, textos con los procedimientos y demás se pueden ver, pero el tema esto del acceso, de la humanización que vos decís, Nacho, y demás, la deshumanización. Hay de todo. Hay médicos y médicas que hacen la palmoterapia y que son bárbaros, pero no es que te encontrás con el médico, sino que hay todo un contexto con el que te encontrás. Y esto es muy típico, mamá, correte, mamá, o sea, sos mamá. No sos Corina, no sos, no tenés un nombre, sos mamá, por favor, póngase acá, no moleste, mamá, siéntese, mamá, parece. La verdad que pareces una cosa y no un ser humano que está en una situación complicada. Yo opino que en esto hay que machacar, y más allá de la experiencia individual o del momento que toque a cada uno, hay que militar las leyes, porque las leyes, yo que vengo de las leyes, muchas veces las leo y hasta me emociono. Sí. Pero cuando voy a la realidad digo, ¿pero cómo? Si la ley dice esto, ¿qué es lo que está pasando? No se aplica y no se sabe. Pero no se sabe y no se sabe. Es que al revés, o sea, no es que no se aplica, sino que se hace todo lo contrario. Bueno, es peor aún, Ezequiel. La pregunta es ¿cuál es la relación de las dulas con los equipos médicos cuando una... ¿Hay grietas? Cuando una gestante dice... Depende, yo te puedo contar de mi experiencia. Ginecología y eso, ¿no? De mi experiencia, a los inicios la pasé horrible.
horrible, porque la jerarquía, sí, la jerarquía es enorme, porque tampoco había muchas. ¿Con quién? ¿Con la ginecología? Con todo, adentro de la clínica y demás. Porque además no dejaban entrar. No. El principio estaba siempre agazapada, era la prima, no sé qué, escondido, horrible, horrible, la pasé mal y muchos años. Pero también a veces se creaban como controversia, disputa y oposición con la partera, cuando no tiene nada que ver el rol de una y de otra. Hubo que transitar y conversar y conocernos, y yo los últimos años de laburo la pasé hermoso y encontré un equipo maravilloso con 2 o 3 parteras y un médico ginecólogo que incluso me empezaron a llamar por vías de él cuando las veía con miedo y les decía, llamar a Jimena, y terminamos armando un equipo maravilloso. No sé en otros casos, no sucede siempre, pero sí se puede. Profesionales, médicos que sí aceptan. Y cada uno respetó su lugar, digamos, porque en realidad nosotros llamamos primero al ginecólogo, pero es el último que llega ese día. Yo como dula soy la que más conoce a la mujer y a la pareja, porque a veces con un ebatez en la mano ya nos estamos viendo. Llego primero, o llega la partera y me dice, sí, va a ser ahora, venite. Fue precioso laburar así y se puede. Y se puede. Otra cosa que me parece re importante es que a veces también se confunde la idea de que el parto respetado es solo un parto en casa y en hospital no, o en clínica no, y no es así. Yo he estado en parto en casa donde el respeto no ha estado, y he estado en clínicas donde hemos logrado hermosos partos respetados. Yo quería consultarte justamente eso. Yo, por ejemplo, con mis 2 hijos el trabajo de parto lo hice en mi casa y llegué directamente a tenerlos a la clínica. ¿Vos recomendás el parto? Vos decías recién que hace mucho tiempo los partos eran solamente con mujeres. Hoy en día pienso que me parece importante que esté quien elija a la mujer y que esté el papá, el compañero, si es que lo quiere. ¿Pero vos recomendás el parto en la casa? Yo nunca voy a recomendar a dónde. Creo que nosotros tenemos que enfocarnos en cómo parir y no dónde. Dónde no es opinable. Es lo que decía la mujer. Sí, puedo decir que en algunas condiciones está buenísimo, pero que muchas veces terminamos eligiendo esa forma o ese lugar porque sabemos que en la clínica está más jugado, que se nos respeten algunas cosas. Pero hay que estar muy segura, tener mucha info. No es un parto en casa, no es sola, me voy al fondo, me cuelgo la pacha. No es eso. Un parto asistido en domicilio es con una ginecóloga, es con una partera, es con una pediatra. Yo parí a mi hijo en mi casa, estaba mi ginecóloga, la partera, la pediatra, tuvo oxígeno, comunicación con el sanatorio. Con condiciones. Y sabiendo, y nadie arriesga nada. Yo no era, quiero parir acá a toda costa. Yo estaba muy informada, ya era dula antes de ser mamá, entonces era bueno. Sí, y me pongo a disposición, digo, en relación con el equipo. Si esto fluye bien, que es la mayoría de los casos, termina acá. Si esto no, nos vamos al sanatorio, estaba por decir el nombre, no sé si se puede. Y la ginecóloga ya había hablado allá, estamos de parto, cualquier cosa, tenemos quirófano. Esa es la forma. Y en los lugares donde realmente se puede elegir cómo, dónde y con quién parir, esto sucede así y hay articulación de casa de parto con clínica. Esa sería para mí la forma. Nos quedan 2 minutitos, Javi y Ana. Dale. Tengo 55 años, tengo una nena de 29 años, yo siempre la voy a ver nena, y otra de 23. Y tuve la mala pata de yo querer participar del parto, y en ese momento, 29 años atrás, eso... No te dejaron. No, afuera. Afuera. Esa era la primera consulta. Y la segunda de modo indirecto. Está bien este tema de el derecho al parto respetado, digo, embarazo respetado. ¿Qué tiene más derecho? ¿El aborto o el embarazo? Bueno, con lo primero, o por supuesto, y eso también está en la ley, en el artículo 2, que la mujer tiene derecho a elegir quién la acompañe, y está buenísimo, que si el padre quiere estar eso hoy, claro, ahora. Eso sí, hace unos cuantos años, ya 20 por lo menos, que tenemos esa ley. Sí, por supuesto que si querés estar, tenés que estar. También es importante que la persona que vaya a estar, pensando en lo que hablábamos hoy de las hormonas, que se mantenga tranquilo y que se regule, y que si está muy nervioso, salí, toma algo. Claro, porque es muy contagioso. Las madres sufren mucho cuando acompañan a las hijas. Algunas madres sufren mucho. Sí, hay que elegir bien que aunque alguien que sepa y alguien que... Tengo poco tiempo, si le respondés la última pregunta, si voy con Ana. ¿Qué tiene más prioridad a criterio tuyo? ¿El aborto o el embarazo? No sé si lo puedo pensar así. Sí, yo creo que es la libertad de la madre, la libertad de elección de la madre.
Okay. Eso creo. Bueno, cierro con vos, Ana. El derecho a elegir de esa madre. A mí me gustaría saber qué impacto tiene esta violencia obstétrica, pero en el bebé. Porque yo me acuerdo, vos hablaste de luces, y me acuerdo que, claro, había muchísimas luces, y él sale de este lugar oscuro, calentito, a eso. Sí, lo principal y lo que sí se cuida siempre es la temperatura. Eso, si recuerdan sala de parto, se habrán muerto de calor, porque eso se respeta. Después lo que sucede, es lo que no debiera suceder y sucede y también es violento, es la separación sin necesidad. Porque si hay un riesgo para ese bebé y lo tengo que llevar a neo, bueno. Pero hay un montón de cosas de pesar, medir, limpiar que no se debiera, porque esa grasita con la que nacen la necesitan para adaptarse al medio seco. Se podría hacer todas esas revisiones en el pecho. El lugar tras nacer es el pecho de la madre, eso no hay duda. De hecho, nosotras tenemos 2 o 3 grados más en el cuerpo tras parir acá, porque el lugar es acá. Y si dejás a una mujer que se maneje sola, vamos a hacer esto, y lo traes acá. No hay otra, nunca nadie hizo otra cosa. De Pía que tiene 8, 9, y tiene, pero la sacaron, la pusieron, la hicieron así, la pincharon, la aspiraron. Una cosa, mirá, yo no te puedo explicar. Cuando la veo digo, me duele hasta el día de hoy eso, terrible. Jimé, eso también hay que elaborarlo mucho. Ha sido un gusto escucharte. Gracias. Este presente es para vos, por haber venido aquí a acompañarnos. Gracias. Gracias. Un tema súper, pero súper interesante. Nos vamos al Turquito antes del cierre del bloque. Venta de bebidas por mayor y menor. Envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene el Turquito. En Avenida Ramírez 1554 y en Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-4385-696. Nos vamos a la pausa rapidito porque tenemos otro tema importantísimo, tema reciclaje. ¿Qué pasa con el cartón? Con las nuevas políticas y las personas que laburan de esto. Un alto impacto a partir de un informe. Nos vamos a la pausa, 3435-054-874, nuestro WhatsApp. Ya volvemos. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Equipate para estas vacaciones en Sirirí Aventura. Amplia variedad en equipamiento para camping, pesca y actividades náuticas. Todo en indumentaria. Seguinos en nuestras redes. Sirirí Aventura. Blas Parera 394. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Síntesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Contenerización lateral. La Municipalidad incorporó 120 nuevos contenedores y 2 compactadoras de carga lateral. La Intendenta Rosario Romero destacó la inversión que optimizará el servicio de recolección de residuos. Avanza la repavimentación en toda la ciudad. La Intendenta Rosario Romero acompañó los trabajos de recuperación de calle Neuquén en la zona de la vecinal Italia. Mejorará la transitabilidad y la seguridad vial. Plantación de árboles. La actividad para
generar conciencia ambiental fue organizada por la municipalidad en barrio Anacleto Medina. Participaron alumnos de instituciones educativas, vecinos e instituciones que trabajan en el barrio. Más información en www.paraná.gov.ar. Club Vida, tu segundo hogar, espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Y 36 en toda la República Argentina. Interesantísimo cómo tratamos de hacerlo al ventilador cada martes y jueves en la pantalla de El 11. Un saludo a todos los televidentes del YouTube también, a todos los que están, los viewers en el YouTube y todos los televidentes que están en toda la provincia. Nos metemos en tema rápidamente para dar paso a nuestras invitadas para abordar en primera persona esta problemática, la caída de los precios y el impacto en los cartoneros, esta crisis en el reciclaje. Vamos con el informe. Crisis en el reciclaje, la caída en los precios y su impacto en los cartoneros. En Argentina, más de 200.000 personas trabajan como cartoneros y recicladores, un sector que enfrenta una crisis económica alarmante. La desregulación del mercado de reciclaje, impulsada por un DNU que liberó la importación de materiales, hundió los precios de venta y redujo los ingresos de miles de familias. En Paraná, como en todo el país, el precio del cartón cayó drásticamente y los recuperadores enfrentan la falta de políticas públicas que apoyen la separación de residuos y la educación ambiental. A esto se suma la disminución del consumo en los hogares, lo que redujo la cantidad de materiales recibidos por las cooperativas. ¿Qué impacto tiene esta crisis en los trabajadores del reciclaje? ¿Es posible recuperar la estabilidad económica del sector sin un cambio en las políticas públicas? Imágenes, cómo pasa el tiempo. Recuerdo haber ido a cubrir periodísticamente la inauguración de la planta de reciclaje, ¿no? ¿Cómo pasa? ¿En qué año fue eso? ¿2014? Con Blanco Zuna. 2014. 2014. Blanco Zuna. 11 años, claro, el intendente era Blanco Zuna. Informalmente las hice participar y le damos la bienvenida con el aplauso de siempre a Claudia Villagra y a Susana Zárate, presidenta y secretaria respectivamente de la cooperativa Nueva Vida, que realiza el tratamiento diario de los residuos en la planta de tratamiento del municipio de Paraná, en calle República de Siria. Por si no lo saben, la cooperativa comercializa la producción, lo producido, que es cartón, plástico y metal. Bienvenidas, chicas, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bien, bueno, bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a compartir una placa que tiene que ver un informe respecto de los precios para tener una idea en este sentido. Precios de los materiales reciclables, le voy a preguntar porque estos son nacionales, si acá manejan más o menos los mismos valores. ¿Son de acá estos? Sí. Ah, perdón, de acá, perfecto. Bueno, cartón de primera, 60 pesos el kilo, más de 100 kilos en el día, se paga 70 pesos. ¿Sí? ¿Está bien lo que dije? ¿Es más o menos así? Hoy en día el cartón está a 85. Ah, mirá. A nosotros nos pagan eso. Pero el cartón de nosotros es segunda calidad porque como al no separar la basura viene muy sucio. Viene mojado. Viene mojado, viene con yerba, todo eso, y no bajan el valor del precio. Hoy en día está 85. Sí. Ese tema, perdón, me quedo con la placa, pero no me quiero olvidar de la pregunta, porque hemos hablado 1000 veces de separar en origen y demás, qué sé yo, y después dicen, no, pero ponen todo en el mismo contenedor. A mí me hicieron un hate bárbaro la otra vez cuando confesé que cuando me encuentro con muchos recipientes que dicen cosas distintas,
no sé a dónde poner porque me encuentra de golpe. Y me hicieron un hate como que todo el mundo ahora. Yo quiero que digan, chicas, a ver... Llega, o sea, por más que se separe, llega... ¿O no? ¿Es un mito? ¿Cómo es la historia? Ustedes están ahí, que saben la verdad. Nadie separa. Vamos a ver la realidad. Hoy en día la sociedad de Paraná no separa. No separa. Bien. Vamos, Cori. ¿Y en un momento no hay concientización tampoco. ¿Y en un momento se paró cuando hubo esas políticas? Hubo temporada, cuando nosotros iniciamos, sí, en la gestión Blanco Osuna. ¿Y llegaba seco? Sí. Mirá vos. Una parte. Se entreveraba todo. Pero mucho mejor que actualmente. Hoy se entreviera igual. Se entreviera igual porque el recolector municipal entreviera todo. Yo separo en calle, ponele en calle Paracao y en la zona de otra, juntan todo mezclado y viene claro, todo. No hay una recolección con los separados. No hay. Diferenciada, perfecto. Hubo un tiempo, pero después se... Ok. ¿Cuál es la mayor problemática hoy que tienen? Y abro el panel. Hoy la problemática, como está la crisis hoy en día, es los precios de los materiales. ¿Y cómo sería? Digamos, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy en día, a abrir las exportaciones argentinas... ¿Compran el cartón? Compran el cartón a Chile, Brasil y todo eso. Las importaciones de acá no las compran porque es mala calidad y... O sea, les sale más barato comprar un cartón importado que no el reciclado acá. Sí. No. Tremendo, tremendo. Abrimos el panel. Voy con vos, Javi, dale. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Y quién compra este material? Que ahora ustedes dicen que les conviene comprar al exterior. Y porque es mucho más barato y el costo para traerlo... ¿Quién compra acá en la región, en la Argentina? Acá en Entre Ríos hay muchas empresas que compran. Entre Ríos Recicla, por ejemplo. De todo eso? Todo tipo de cosas. Y para hacer pacas, hay algunos que tienen juguetería y lo usan para eso. Otro es como que nos compran a nosotros, pero lo revenden directamente a la fábrica. Es como terciarizarlo, algo así se dice. ¿Y eso pasa con el cartón o con el plástico también? Con todo el material. Ah, con todo. Les pregunto así ingenuamente porque hay mucha gente que no sabía, por eso les trasladaba así ingenuamente esas consultas. Respecto a la pregunta que decía, la problemática ahora es el tema de que al consumir poco la gente hay mucho menos material y el valor bajó muchísimo. O sea, al bajar el consumo hay menos residuos. Sí, aunque el cartón siempre se vio, por más que haya escasez, siempre es lo que más se ve, pero está muy mal pago, digamos. ¿Cuánto hay que andar para poder decir, si llega a los 100 kilos otro el precio? ¿Cuánto hay que caminar para juntar 100 kilos de cartón? Y eso en kilos no te podría decir porque nosotros trabajamos en la planta de residuos, trabajamos los camiones que digamos vienen de parte de la ciudad, viene todo mezclado, nosotros en la planta se procesa y van separando los chicos, según el lugar que le toca, van separando lo que es cartón, papel, plástico, y ahí más o menos capaz que en un día, si no va bien, 2 o 3 fardos sacamos de cartón. ¿Y el fardo tiene? Los fardos de más o menos 500 kilos de cartón. ¿Y cuántas familias, no va bien? ¿Cuántas familias están trabajando actualmente? 65 actualmente. ¿Bajó la cantidad de familias que...? Sí, cuando nosotros iniciamos éramos 115. Tiene algo que ver el potenciar, o sea, sé que muchas personas que he conocido, sobre todo en el estudio y demás, estaban con el plan potenciar y prestaban ahí tareas en la planta. Nosotros cuando ¿Cómo está funcionando eso? Cuando se inauguró la planta el 30 de diciembre del 2014, habíamos ingresado con un programa. Nosotros éramos ex trabajadores del Volcadero, entramos con un programa, había gente gente mayor que tenía pensión o algo, y esa gente no se pudo incluir a la planta. Otra, nosotros ganábamos... Por la incompatibilidad. Por la incompatibilidad. Nosotros en el Volcadero ganábamos más, digamos, en un sentido, porque no teníamos... éramos dueños nosotros de la basura, trabajábamos, juntábamos el cartón a cualquier hora, porque no teníamos horario, en cambio en la planta sí, nosotros empezamos a tener horario. El tema de acostumbrarnos a usar guantes, calzado, el tema de la separación no, porque ya de tantos años trabajando en el Volcadero la sabíamos. El tema del uso de la maquinaria, todo eso era más complicado. Y también los hombres mayores, de que una mujer te mande, era medio bajo para ella también. ¿Cuánto valía antes el cartón? 80 centavos, me acuerdo, en esa época.
Yo quería ver, ya que son dos mujeres acá trabajadoras, ¿cómo afecta esto a ustedes como jefas de hogar, digo, como sustento de sus casas, tantas mujeres que seguramente trabajan en esta cooperativa, esta crisis? Y si, ¿qué ejemplo? Porque digo, es muy importante que ustedes muestren esto, ¿no? La cantidad de horas que se trabajan para terminar pasando estas situaciones donde no nos alcanza para llegar a fin de mes, que es la realidad de muchísima gente, pero se ve ese trabajo de fondo. Entonces, sus hijos, ¿cómo le explican esta situación? Hoy en día a veces te da ganas de no ir a trabajar, porque me ha pasado, y lamentablemente tengo que ir igual, porque por más que gané lo que gané, tenés que sí o sí mantener tu casa por lo menos. Uno que es sola, que vive sola, es todos los días comer. Sí, y no cuesta. Hoy en día en los chicos, por eso los chicos se van de la planta, porque el trabajo que hace, el sacrificio que hace trabajar todo el día en esa planta, o sea, se cansa la gente. Es muy poco la remuneración. Ganás más dinero en el trabajo con menos condiciones laborales, acá más dignas, pero ganás menos guita. Y ahí tenés que poner en la balanza la situación. Hoy actualmente nosotros por servicio público, por no pertenecemos más a ambiente, sino a servicios públicos, nosotros éramos 2 turnos. Turno mañana y turno tarde. Ahora se hizo un solo turno por el tema de la situación económica que está atravesando el país y todo eso, por los costos de que no hay plata, es lo que nos dicen. Los 2 turnos se reducieron a uno solo. Ahora el horario que nosotros tenemos es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y eso se le incrementó a la gente 2 o 3 horas más a veces, porque nosotros arrancábamos a las 8 de la mañana hasta la 1 con un turno. Después seguíamos de 1 a 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la cantidad de basura que teníamos. Y hoy a la gente eso no le permite poder acceder a otro trabajito. Claro, hacer un laburo en un turno y contraturno en otro Claro, laburo. porque termina a las 2 de la tarde. Claro. Nosotros, por ejemplo, estamos saliendo a las 5 porque tenemos que esperar al policía que va a la planta a cuidar. Y entonces no turnamos, pero nuestro horario es casi a las 5 de la tarde todos los días. Claro. Y entonces no llegamos a 250.000 pesos mensuales. ¿Cuánto salía el cartón antes de la importación? No, de la importación. De la importación está 130. 110, 120. La última vez 130. 130 y ahora está a 85, en algunos lugares 60. Si lo peleás a 85, porque te puede costar a 60. O sea, ahora, ¿con quién se pelea el precio? O sea, ¿ustedes o hay alguien, o dependen de que alguien lo pelee el precio? Hoy en día yo me dedico a la venta. Y lo peleo de otra forma. Hay compradores que te quieren bajar y entonces no, vos tu material tenés que valorizarlo. Claro. No, ¿por qué me vas a pagar 50 si el otro me está pagando 80? Claro. Y ustedes son las mismas personas que están, perdón, en el panorama urbano a veces la imagen del cartonero, de la cartonera molesta visualmente, lo digo con total respeto, pero porque muchas veces la gente no valora que la persona que hace el trabajo de recoger el cartón en las calles hace un trabajo ambiental súper importante. ¿Ustedes pertenecen al mismo grupo? ¿Cómo es? ¿O ustedes están adentro de la planta, se conocen con las personas que transitan las calles buscando cartones o cómo funciona? No, nosotros estamos en la planta adentro. Hay en Paraná 3 cooperativas de recicladores. Nueva Vida, que trabaja en la planta de residuos desde que inició. Estaba Un Sueño Cartonero, que ahora ya no existe más, creo. 4 son, perdón. La organización del MTE, que tiene recicladores del Paraná, que esos sí son los chicos que andan en la calle recolectando con los carritos y todo eso. Y después hay otra en Aceval, el ex Matadero. Hay otra cooperativa ahí que creo que de la agrupación Evita también. Son muchos, pero ellos con la diferencia que ellos compran el material, nosotros no lo compramos. Claro, porque al no tener, digamos, nosotros nuestro sueldo es de lo que se recupera de la basura que vuelcan en la planta, de lo que se trata de recuperar, digamos, porque a veces hay días buenos como días malos. Y nosotros de lo que se vende se reparten partes iguales según los días de trabajar. Y en cambio las otras cooperativas no, ellos tienen acceso, no sé cómo será, de que tienen el dinero para comprar y vender. Nosotros eso no lo tenemos. Bien, vengo acá con Ana y con Nacho. Sí, corríjanme a ver si yo no entendí mal. Ustedes dijeron que hace un tiempo la gente se paraba
cerca del 2014 cuando empezó. Ahora directamente no hay container, porque yo soy una persona que separa. Pero siempre me decían, vos separás cuando había container, pero como comentaron ustedes, por ahí el camión los mezcla. Sí, era así. Eso ahora va. directamente... Sigue así. Porque no hay días, digamos. Claro, en un principio me acuerdo que era lunes, miércoles y hay viernes. gente que se para, te tira la bolsita en el lugar que va, pero o andan los chicos que recuperan el material, entonces esa bolsa se rompen y retiran el material que a ellos les sirve. Y el recolector, ellos no tienen especificado, van a sacar un contenedor, cargan todo. Claro. Como tampoco van a ver lo que hay dentro, porque nos pasa que en la planta diariamente te tiran todo lo que es rama, muebles, cocina, vidrios, hierro de todo tipo, que vos decís, ¿cómo entran en la máquina esa? Claro. Claro. Entonces convengamos que la situación está peor ahora. Porque sí, actualmente está hoy en día en Guay no hay un programa de separación. Claro. Lo que pasa es que no continúan. Sale un gobierno y no continúan. El otro gobierno no continúa lo mismo que hizo el gobierno anterior. Claro, hay intentos como muy sueltos, ¿no? Sí, no hay política de Recuerdo que hace un tiempo Estado. cuando empezó también la cuestión de la separación, apareció el programa de motocarros y que también tenía como fin tratar de eliminar la tracción a sangre. Yo veo que hay mucha más gente que antes tirando de su carrito, digamos, juntando cartón, juntando plásticos y demás. Dos cosas. Primero, ¿se ha sumado mucha gente a la recolección de estos materiales en este último tiempo? Hoy no se ve tanto en la calle, pero el volcadero sí. En el volcadero sí. Más gente en el volcadero. Y por otro lado, ¿qué tipo pelea de... la gente por el tipo... Se pelea la gente por el recibo. Se pelean para conseguir los materiales, digamos, Sí. o sea que es muy concurrida la Sí, actividad. mucha gente. Más que en otros momentos. Sí. Y por otro lado, ¿qué tipo de apoyo estatal o programas, citando el de motocarros, hay en este momento para la gente que recupera? Nacional, el programa que tenemos desde el año pasado, que teníamos el doble salario la mayoría de los recicladores. Y después, bueno, se quedó en 78 y ahí quedamos. Ese a nivel nacional. Y municipal, la prestación que nosotros cobramos por año, que eso se va haciendo por año, digamos, que lo cobramos ayer, depositaron, después de 4 meses depositaron. O sea que son irregulares los pagos también. Cuando se hacen convenios nuevos una vez al año, particularmente el primer año de gestión, digamos, se demora de 2 a 3 meses. El año pasado nos demoró 5 meses. Así que tuvimos que aguantar esos 5 meses y después este año 4 meses. ¿Y se puede subsistir así usted? No, subsistir con el tema de la venta. Tenés que pelear de todas formas. No es que le vas a vender a uno el que te guste, no. Vos me pagás el precio que mi material vale hoy en día. Yo la tengo que pelear diariamente, es constantemente pelear con el proveedor, pelear con el que te busca el material, pelear con que no te paga. Chicas, es terrible. Hace un montón que no voy al volcadero, pero recuerdo de cuando haber ido que tenían como horarios que se dividían, o horarios de llegada, que tenían más gente. ¿Esto sigue siendo así? Hoy en día están tirando de noche. ¿De noche otra vez? O sea que las personas están de noche. ¿A qué hora van? Y creo que a las 8 o 9 ya tiran 10 de la noche. Ya están esperando. Esperan las basuras para... ¿Y cómo se reparten la zona? Y según los dueños que quedaron ahí abajo. Hay como un acuerdo zonal. Una máquina de basura no es fácil, ¿eh? Cada uno tiene su dueño. Vos no podés ir a trabajar a la esa, tenés que pedir permiso para trabajar. ¿Y cuántas personas hoy están allí en el volcadero en ese sentido? Más de 200, si no. 200 personas. Si no más. No, más. Más Tiene que más. ver. Más familia. Mucho menores, la familia entera. Sí, ahora sí empezaron otra vez la familia con las criaturas. ¿Hubo en algún momento en donde ustedes solicitaban también a la gente que arma la basura, no que haga la separación, pero sí que, por ejemplo, que tenga cuidado, porque vidrio mezclado con comida, incluso en algún momento también decían que si había comida, que la pongan en una bolsa aparte, porque hay gente que come esa y hoy te digo, con yerba, con la gente tira suciedad de los perros con la comida. Y es algo que se podría utilizar. Hoy en día sí. Nosotros tenemos grandes generadores, que eso en la gestión esta es lo mejor que se está haciendo, porque diariamente nosotros retiramos del shopping, del Neo Mayorazgo, del Maran Suite
y después otros grandes generadores que tenemos, y en esos, en el shopping, todo eso, la comida, por ejemplo, que sirve, ellos la ponen en una bolsa distinta, claro. y eso llega a la planta que a los chicos les sirve. Pero eso podría trasladarse a cada familia también en su casa, que es lo Claro, es ¿qué algo que recomendación se le puede dar? Igual tenés el inconveniente de que va todo al mismo contenedor y se mezcla en el camión. Sí, o sea, es tan horrible estar pensándolo. Yo realmente a veces cuando tiro, tiro comida, pienso eso y automáticamente pienso también, Dios mío, qué horror. Y aparte hay chicos que juntan, no lo puedo. Sí, bueno, para los pero ya sé animales, que es una realidad, la pero comida igual, también, o sea, es un montón. La comida que tiran, que a veces no sirve para ser consumida, los chicos la juntan para los animales que tienen. Claro. Porque es una costumbre que nosotros, por más que hace 10 años estamos trabajando en la planta, no tenemos la costumbre de tener animales, lo que es chancho, caballo. Sí, hay caballo. Que alguna gente se sigue trasladando todavía en la zona en carro y caballo. Les quería preguntar, en cuanto al reciclado de cartón y plástico, ya ustedes dicen, ¿cómo ha sido la cantidad de personas que se han sumado, que se han ido del laburo? ¿Hay más ahora? ¿Hay menos en el trabajo del reciclado? En la calle y demás. Yo he visto que en la calle ha parado un poco, pero se ha incrementado. Porque ahora en la calle ahora vos ves un carrito de a mano y la policía lo para. Para mí fue eso que ahora se incrementó en el volcadero. Se fue la gente al volcadero. Se cambió la zona de laburo. Y es como porque que hay gente que ha hecho cosas y hay gente que no. Hay gente que va correcta y hay gente que ha metido la mano en cualquier lado. Entonces pagan todos los que andan en la calle. Y al tener menos valores, como que la gente no busca directamente, no van todos a la calle, sino que va, o dejó de juntar material para buscar comida. Ahí vengo con ese tema. ¿Podemos repetir el valor del cartón antes de la apertura de importaciones? 130. 130 pesos el kilo. Y ahora está 85. 85 si la peleás o 60 y pico. Bien, perfecto. Yo quería no decir simplemente, ustedes por supuesto hacen una tarea que ojalá pudiera ser mejor paga, pero estamos en un problema en la sociedad. Hoy en día no somos reconocidos. Pero ese es el tema, que si son parte del pobrismo, de vivir de la basura, y perdónenme que sea duro, ustedes no tendrían que estar ahí. Ustedes tendrían que estar en otro lado, trabajando, y vivir de la basura, y que le generen las condiciones los gobiernos para que estén ahí en el volcadero, y que ustedes lo vean como un avance importante, que les paguen 20 pesos más o 30 pesos más, no le va a solucionar el problema que ustedes tienen de fondo. Y eso es lo que yo veo como que, nos ponemos contentos porque les pagan 5 pesos más. Y van a salir del pobrismo. ¿Ustedes hace cuántos años que están ahí? Hoy en día los chicos de la COPE, ellos se conforman con un poco más. No se conforman para hacer un futuro mejor. Que el hijo no vaya al volcadero, no. Claro. Que estudie para ser un contador, un médico. No, tan insaciado que no, que si vaya todavía al volcadero. Eso no, esa mentalidad no se la podemos sacar a los chicos. Claro, porque la hay chicos tradición que familiar de seguir en eso. Sí, hay gente que trabaja en la planta y se va al volcadero. Igual esa costumbre no la perdemos. Claro, pero una cuestión ya porque de su ya cultura. es arraigo. Porque por más que estamos trabajando en la planta, no estamos ganando bien. Claro. Y hay jóvenes adentro de la cooperativa. ¿Ustedes cómo trasladan 18, ese conocimiento que tienen? ¿Cuántos? 18, 19. Lo más chico. Cierro con vos, Flaco, dale. Un apunte sencillo, no para contraponer, pero sí para marcar respecto de las políticas del pobrismo. Las políticas del Esa gente no tendría que estar ahí, tiene que salir de ahí. Por supuesto. Si los mantenés ahí... Bueno, está bien, pero el título que vos ponés, políticas del pobrismo, es un poco agresivo y la verdad que hay gente... ¿Es la realidad? No sé si es realidad o no es realidad. Hay gente que labura. Para mí las condiciones del laburo, porque hay gente que trabaja. Pero por supuesto, déjame podrían cobrar mucho más. Si vos estás laburando, el laburo y el reciclaje no es una pavada para decir la política del pobrismo y así tan livianamente. De ellos no, de los que los llevan ahí. No, está bien, no importa. Bueno, pero Javier, la forma en que lo preguntaste a la chica, es un trabajo. Me parece que no es la manera. Es el problema de fondo. Y reciclar cartón, metales o plásticos también forma parte de una industria y no necesariamente tiene que ser en malas condiciones. Podría ser años que hacen lo mismo. Bueno, pero una cosa es que sea en buenas condiciones y que se realice en buenas condiciones y no decir política del pobrismo. Hace 40 años que están en las mismas condiciones. ¿Pero puede escuchar la diferencia? Sí hay diferencia.
No, ¿cómo que no? Viven en el volcadero. Pero claro, pero escuchame. Sin nada. Pero ¿me entendés lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando? Tiene que haber las políticas de reciclaje, el laburo en el reciclaje. No está mal en sí propio. Lo que está mal son las malas condiciones de laburo con los trabajadores del reciclaje, con los compañeros cartoneros y con cualquiera de los otros laburos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. El problema es laburar mal. No, el problema es que viven de la pobreza. Ellas lo dijeron muy bien hoy. Dijeron, estamos trabajando dentro de la cooperativa con mejores condiciones de trabajo en algunos aspectos, pero ganamos menos que aquello que... Entonces creo que el punto intermedio sería que ese tipo de trabajo mejore aún más las condiciones y le dé más derecho a los trabajadores, porque ese trabajo tiene que existir y es tan digno como cualquier otra labor que llevan adelante. Es muy fácil para nosotros porque el problema termina cuando tirás la basura, pero ahí empieza el problema. Nosotros decíamos porque el volcadero es día a día. Claro. Vos ganaste el día a día. Nosotros tenemos que esperar un mes para ganar. Exacto. Por eso decimos que ganamos menos que ellos. Claro. Claudia, Susana, ha sido un gustazo. Siempre charlar con ustedes. Periodísticamente las conocemos, ya de entrevistarlas. Gracias. Te presento para ustedes. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Quédense ahí que ya terminamos el programa nosotros. Nos vamos ahora hasta Magalí, que encontrás allí todo en un solo lugar. Bazar, juguetería y librería. Te ofrecemos descuentos por pago contado, promos tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés. Estamos en 25 de mayo 178. Nogaró te espera el fin de semana para disfrutar del menú más rico, gran variedad de pizzas, sándwich y empanadas picadas y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina en Avenida Ramírez y Nogoyá. Y recuerden, este 25 de mayo, mayonesa, por el 25 de mayo, locro patrio. Porciones limitadas, hacé tu reserva con envase con pan casero al 343-505-3181. Por eso estamos todos con escarapela, porque es la semana de mayo. Nos vemos el próximo jueves, chicos. Los espero, chicas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí me se acuerda de Alberto. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Oh, Dios mío. Saludos a los hinchas de Platense. ¿Qué pasó? Ganó Platense por penales a River. No somos el único grande que quedó Eso fuera con es un batacazo. Separlo. Porque ayer decían batacazo independiente. No, viene jugando bien. Hablemos de hoy. ¿O no? Ganaron todos los de visitantes. Ganaron todos los visitantes. Muy bien. Chicas, gracias. No, gracias a usted. Bueno, ¿mañana a laburar temprano? Sí. Bueno, ahora con el frío se complica. No, pero nosotros estamos cerquita, vivimos una cuadra. Ay, se arropan y caminan. Llegan entrando en calor. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el jueves. Bye, bye.